preguntábamos en el bloque anterior al señor Arturo Prado, ¿cómo me estimula a mí, informal, a formalizarme? Porque mucha gente se muestra reacia, ya lo sabemos, a formalizarse. ¿Cómo me estimula a mí la SUNAT para formalizarme? ¿Qué beneficios me da? Claro, hay un punto que no hay que olvidar. Cuando uno saca su RUC, uno prácticamente se convierte en contribuyente. Al convertirse en contribuyente, uno tiene que presentar declaraciones para sustentar sus ingresos. Esos ingresos que yo declaro, que lógicamente me van a originar una obligación, también me van a permitir a mí demostrar ante un tercero, un banco o una financiera, demostrarle qué tipo de ingresos estoy teniendo y cuál es el volumen de mis ingresos. Claro. ¿Qué cantidad tengo de ingresos al mes? Claro. Para poder yo obtener un capital de trabajo que permita no solamente asumir mis deudas, sino encima poder crecer como empresa. Entonces, esa es una de las ventajas que creo yo son firmes para la formalización. Otra de las ventajas es de que yo no voy a tener que preocuparme porque la municipalidad o la SUNAT me toca la puerta y diga, oye señor, ¿usted qué está fabricando? Porque si yo estoy fabricando de manera informal, seguramente me van a decomisar mi mercadería. Claro, me la van a quitar. Basta que me detecten que se está ejerciendo una actividad clandestina o decomiso de mercadería. Así de simple. Entonces, automáticamente. Esas son las desventajas de la informalidad. Y a la contra son las ventajas de la formalidad, porque ya uno ha declarado su mercadería y entonces nadie tiene por qué quitar su mercadería. Claro. Entonces, hablando de este tema, justamente se han dado dos cambios importantes respecto al tema, porque ahí estábamos hablando del tema tributario. A partir del mes de agosto ya las personas que antes tenían una empresa individual de responsabilidad limitada ahora pueden acogerse al régimen único simplificado, de tal manera que las personas, siempre y cuando cumplan las condiciones del régimen, pueden pasar al régimen único simplificado y comenzar a ser como una pequeñita empresa y pueden... o sea, las empresas de responsabilidad limitada, que antes no podían tener RUS, sí, ahora van a poder tener empresas individuales de responsabilidad limitada. Y eso van a poder ingresar al régimen único simplificado y si sus ingresos no superan los 360.000 al año, pueden tranquilamente estar en ese régimen mientras que no pasen ese monto de ingresos anuales. 360.000 soles al año. Es bastante alto, ¿ah? Así es. De facturación. A partir de enero... ¿Neta o bruta? Bruta. A partir del próximo año, ya hay una ley, si no me equivoco es la 30.006, establece ya que todo el registro de la micro y pequeña empresa pasa a la SUNAT. Esto actualmente lo administra el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo, pero a partir de enero lo va a administrar la SUNAT en su totalidad, de tal manera que esto va a servir para estimular a la empresa. ¿Cómo? Cuando el registro se filtre, se limpie, este registro de pequeña y microempresa va a permitir a la SUNAT acompañar a la pequeña empresa en sus labores y obligaciones tributarias. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me atrase o deje o omita, me olvide de presentar una declaración, la SUNAT me va a recordar. No me va a aplicar la multa, me va a hacer recordar que tengo una obligación pendiente. La presento y ahí termina el tema. Y no pasó nada porque está la SUNAT permitiendo formalizar justamente al sector que interesa, la pequeña empresa que tiene que ser incentivada y estimulada para que se incorpore a la formalidad. No se va a aplicar acciones laborales y creo que el rol del Ministerio de Trabajo va a ser muy parecido, porque así como hay una Superintendencia Nacional de Administración Tributaria que se encarga de administrar los tributos, también hay una Superintendencia Laboral, que si no me equivoco es la SUFANIL. Esta entidad que aplica multas también va a hacer un acompañamiento laboral para no aplicarle multas laborales a estas pequeñas y microempresas que se formalicen. Entonces, con este acompañamiento tributario y laboral, digamos, se crea un estímulo para que la pequeña empresa que estaba al margen de la ley, bueno, pues incorpore la formalidad también con este tipo de cosas porque le va a permitir reducción de costos laborales y tributarios. Es como una amnistía, ¿verdad? Durante 3 años. Así es, durante 3 años lo va a acompañar en ese sentido, ¿no? O sea, le va a notificar simplemente y le va a decir, mira, te olvidaste de esto, regulariza, presenta tu declaración, etcétera, y entonces no lo va a sancionar. Esto significa que las empresas de responsabilidad limitada que van a poder tener el RUS van a contar con una amnistía, o sea, un perdón de la multa, ¿verdad? A ver, vamos a centrarnos. En primer lugar, son las empresas individuales de responsabilidad limitada, las que van a poder ingresar al régimen único simplificado. Este régimen en el cual la tributación es menor, eso como primer estímulo. Y en segundo lugar, el acompañamiento tributario, que significa prácticamente establecer una política de prevención al contribuyente.
que se olvide u omita la presentación de sus declaraciones, por ejemplo. Yeah. ¿No? El cuco de ahorita. Así es, porque es a menudo... Me paso de la fecha y claro, ya no puedo pagar. Es lo más pago multa. Exacto, es lo más frecuente. Claro. Olvidarse de una declaración es lo más frecuente y cuando menos piensa, una multa. Entonces, para que eso no ocurra, la SUNAT le va a avisar. O sea, preventivamente va a haber un acompañamiento de 3 años. Yeah. Y le va a decir, bueno, te has olvidado de esta declaración, por favor, preséntala. No lo va a notificar con una multa, lo va a notificar simplemente con una esquela para decirle, te has olvidado de presentar esto. Y lo va a esperar 3 años sin cobrarle ninguna multa. Así es, porque esa infracción se puede suscitar durante cualquier mes de los 3 años. Claro, en cualquier momento de los 3 años. Así es, entonces en ese tramo va a haber esto. Ahora, igualmente se va a suscitar lo que es el acompañamiento laboral, en cuyo caso ya el Ministerio de Trabajo no va a aplicar tampoco las sanciones que aplicaba esta nueva entidad que se ha formado para aplicar sanciones laborales. Entonces, bajo este esquema, a la microempresa, especialmente a la microempresa, se le va a ayudar para que se formalice. Se formalice y ingresa al terreno de las actividades netamente legales. Y como se ha mencionado, pues esto arranca a partir de tener un RUC y constituirse legalmente y, por supuesto, llevar sus libros legalizados y presentar mensualmente sus declaraciones. Eso completa el círculo de la formalidad. Y entonces eso me da pie para establecer cómo tributan las empresas, ¿no es cierto? Pero antes de que pase a ese punto, a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre una empresa unipersonal de responsabilidad limitada y una pyme, una pequeña y mediana empresa. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Digamos porque que hay mucha confusión acerca de eso. Sí, eso es verdad. Entre un negocio unipersonal, una empresa individual de responsabilidad limitada o una sociedad comercial, hay una cierta confusión. Cuando yo lo llevo al terreno de la comparación de la micro y pequeña empresa, ¿dónde me ubico? ¿Cómo me ubico? Claro, ¿cómo me ubico en el sistema financiero, comercial, no? Claro. Hay gente inclusive que dice, es lo mismo, doctora. Y no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, pero hay que tener como base especial un terreno que no hay que perder de vista, un punto referencial que no hay que perder de vista. Los ingresos. Cuando yo tengo ingresos pequeños, soy una microempresa. Cuando mis ingresos crecen, soy una pequeña empresa. ¿Y de qué montos hablamos cuando decimos ingresos pequeños? Porque eso es muy ambiguo, ¿no? Sí. Yo puedo llamar ingresos pequeños a 10.000 soles al mes, como puedo llamar ingresos pequeños a 1.000 soles al mes. Claro, una microempresa es, por ejemplo, cuando yo tengo ingresos hasta 150 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando de más o menos 540.000 y 550.000 soles. Al año. Esa es una microempresa. 550.000 soles al año. Al año, sí. Esa es una microempresa. Microempresa. Ya. Soy pequeña empresa cuando me excedo de esa cantidad y llego hasta las 1.700 UIT, por ejemplo, ¿no? De ingreso. Ya. Ahí me convierto en pequeña o mediana empresa. Hasta 1.700 es pequeña. Ya. Que estamos hablando de 6 millones y pico, ¿no? Ya. Más allá soy mediana. Ya. ¿No? Qué interesante, sí. ¿eh? Entonces, más allá de los 6 millones de soles soy mediana empresa. Claro. Pero ¿De eso cuánto personal estamos hablando? Ya no, ya. Ya no hay tope de personal. Ya no hay referencia. Porque antes era hasta 100 empleados. Ya no, eso ya se borra. Eso se borra. Ya se borra. Es ilimitado. Es ilimitado. Qué maravilla. Sí, Eso sí que es una innovación. Son los ingresos los que marcan. Son los ingresos los que marcan. ¿Ya? El ingreso anual. Anual. Esa es otra de las innovaciones, digamos, en los conceptos de mediana, micro y pequeña empresa. De tal manera que ahora el contribuyente va a saber ubicarse rápidamente. Más que en los beneficios de la MIPE, primero va a ubicar su régimen tributario y va a decir, bueno, yo tengo un negocio pequeño, vendo al por menor, me conviene estar en el régimen único simplificado porque mis ingresos al año no van a pasar los 360.000 soles, ¿no? Yo soy un pequeño cerrajero, un pequeño carpintero, un pequeño electricista, o de lo contrario tengo un pequeño negocito, una bodega, un pequeño restaurante y voy a dar mis boletas. No tengo que facturar empresas y por lo tanto puedo estar en el régimen único simplificado y tributo mis 20 soles. Ya. Muy 20 pronto, soles. Inclusive muy pronto las personas que no tengan dependientes van a poder ingresar al Seguro Integral de Salud a través de este régimen. Qué interesante. Esa es otra opción para la formalidad también, ¿no? Eso estimula la formalidad. Así es, porque Mire todos los beneficios que tiene, Así señor es. televidente, señora que nos está viendo. Son varios los beneficios Así que es. tienen. Lo más importante son sujetos de crédito. O sea, yo puedo ir y pedir un crédito en base a mis ingresos mensuales. Puedo hacerlo. Vamos a regresar en el siguiente bloque con quiénes son las personas
o quiénes son los que se pueden constituir en una empresa. Regresamos con eso aquí, en tu programa, Haciendo Uso de Tus Derechos.